Hola, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a este espacio, un encuentro con Cristo. Hoy es domingo 10 de octubre y estamos ya pasando, hermanos, a la predicación número 35 de nuestro libro de Hechos del Espíritu Santo. Recordamos que, si bien es cierto, son los apóstoles y los misioneros que van a hacer la obra, es el Espíritu Santo el cual obra en la vida de ellos para traer a las gentes convicción de pecado, arrepentimiento y fe para que ellos puedan creer en Jesús. Y mis hermanos, estamos ya entonces en el capítulo número 13, en el día de hoy, capítulo 13, y vimos la semana pasada el capítulo 13 también, pero vimos el versículo 1 al 14, y vimos lo que fue la iglesia del Señor y las misiones, ¿cierto? Y vimos en ese pasaje, en la predicación, que en la iglesia de Antioquía había tanto profetas y maestros, recordando siempre que el libro de Hechos es un libro de transiciones, por lo cual había profetas en ese tiempo, lo cual después fueron sustituidos, ¿verdad? Fueron reemplazados por lo que son ahora ancianos y pastores que, si bien no profetizan en el modo de dar revelación nueva, sí que profetizan en el sentido de proclamar como un mensajero la palabra del Señor. Muy bien, vimos que estaba esta iglesia en Antioquía, donde estaba Pablo, estaba Bernabé, estaba Simón, estaba Lucio y estaba Manaén ministrando. Y mientras ellos ministraban, también estaban orando frecuentemente y ayunaban, ¿ok? Y hacían uso de estos medios de gracia que Dios nos ha dado, que es la oración y el ayuno, para poder tener un tiempo de comunión con Dios. La oración es un tiempo en el cual nosotros nos ponemos en sintonía con el Señor, y el ayuno es una forma de tener ese tiempo íntimo, donde yo dependo del Señor, no de la comida, no de diversiones, no de lo exterior, sino que yo me privo de las cosas externas para estar escuchando la voz del Señor, y entonces con ese propósito buscar su voluntad para mi vida. Así que mientras Pablo, Bernabé y estos hombres están ministrando al Señor y están orando y ayunando, el Espíritu Santo dice que manda a que aparten a Bernabé y a Pablo para la obra que él va a encomendar. Y vemos, hermanos, que es el Espíritu Santo el que manda a los creyentes a las misiones. Y la iglesia es la que rectifica ese llamado. Y vimos esa rectificación al volver otra vez estos cinco y la iglesia a orar y ayunar, para que entonces después ellos impusieran las manos sobre Bernabé y sobre Pablo, y entonces los mandaran a las misiones. Así que, habiendo hecho esto, tanto Pablo como Bernabé, ese equipo misionero va rumbo a Chipre. Y es llamativo, dijimos que Juan Marcos va como ayudante de Bernabé y Pablo. Juan Marcos no fue llamado para la misión. Y lamentablemente más adelante veríamos las consecuencias de haber ido a ese viaje misionero sin ser realmente llamado por el Señor. Entonces vemos que van a una isla llamada Pafos, donde había un procónsul romano llamado Sergio Paulo. Este hombre tenía un séquito, entre su séquito tenía un hombre llamado Bar Jesús, quien era un profeta o falso profeta judío y aparte mago. Y vimos que irónicamente su nombre significa hijo de salvación. Y sin embargo era un hijo del diablo, que torcía los caminos del Señor. Pues cuando Bernabé y Pablo comparten el Evangelio a este hombre, Sergio Pablo, que estaba interesado en escuchar el Evangelio, vemos que Bar Jesús se les opone fuertemente. Y es tan fuerte su oposición que Pablo lo reprende, y en el nombre de Jesús, Bar Jesús queda ciego por un tiempo. Y es aquí donde ocurren dos cosas muy interesantes. Primero, si bien esta ceguera que sufre Bar Jesús es un castigo del Señor, también es o era temporal, ¿verdad? Y el hecho de que fuera temporal demostraba la gracia y la misericordia del Señor para que él pudiera volver a ver físicamente, y esperamos que también le haya entregado su vida espiritualmente al Señor. No lo sabemos, pero nos queda esa incógnita, ¿verdad? Que tal vez después de que él recobró la vista, él llegó a los pies de Jesús. Ese fue el primer suceso interesante. El segundo fue que, maravillado, no por el milagro de que este hombre haya llegado ciego, sino por la doctrina del Señor, el procónsul acepta a Cristo. Eso fue algo muy interesante. Él no se maravilló por el poder del Señor, se maravilló por el Evangelio de Jesús. Y así es como todos
deberíamos de maravillarnos por el grandioso, poderoso y glorioso Evangelio de Cristo Jesús. Y vimos que según historiadores extrabíblicos, tanto el procónsul como su hija, como su nieto, fueron creyentes genuinos en el Señor Jesús. Y finalmente vimos la semana pasada, hermanos, que llegamos a lo más triste de ese viaje misionero. Llegamos a la parte más triste de ese viaje misionero, donde Marcos, dejando a Bernabé y a Pablo, dice que se aparta de ellos y regresa a Jerusalén. Y yo creo que hubieron o pudieron haber habido muchas razones por las cuales Marcos dijo, me voy. Y entonces dijimos que bueno, tal vez fue porque pues vi la cosa muy complicada. Un hombre ahí oponiéndoseles, tal vez con brujería, tal vez había ladrones cuando ellos iban por las montañas. Simplemente no estar en su casa, ¿verdad? Estar en otro ambiente, pero sobre todo por no haber sido llamado por el Señor. Y yo creo que la partida de este muchacho, porque era el muchacho Juan Marcos, si bien fue, ¿verdad?, de desánimo para Bernabé y para Pablo, que la tercera parte de su equipo se va, Bernabé y Pablo tenían la suficiente madurez para seguir en la misión. Porque Bernabé y Pablo tenían su vista no en el hombre, no en las circunstancias, no en las dificultades. Bernabé y Pablo tenían su vista fijas en el mandato, en la guía de Jesús para dar el evangelio a los gentiles. Hermanos, eso tiene que ser siempre nuestro objetivo. Nuestra vista no está en las cosas que nos pasan, ni en nuestra familia, ni en nuestra iglesia, ni en las dificultades. Nuestra vista tiene que estar siempre en Jesús. Porque Él siempre nos guía, siempre nos lleva, nos fortalece, nos consuela y nos da siempre la salida para entrar por ella y ser victorioso en fe, en paz y mansedumbre. ¿Ok? Así que terminamos la predicación la semana pasada con Bernabé y Pablo llegando a Antioquía de Pisidia. ¿Qué es lo que va a pasar, hermanos, en ese lugar? Bueno, eso es lo que vamos a ver inmediatamente ya en la predicación que he titulado El personaje principal, Jesús. Hermanos, lo he dicho una vez y lo digo 1000 veces. El personaje principal de la historia es Jesús. El personaje principal de tu historia tiene que ser Jesús. El personaje principal del universo es Jesús, no es nadie más. Aunque muchos quieren decir que es otra persona o líder político, el personaje siempre va a ser Jesús, ¿ok? Así que por favor te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y vamos a orar esta mañana, hermanos, para que el Señor tome control del estudio y podamos entender, escuchar y llevar por obra la palabra del Señor, ¿ok? Ora conmigo, hermano, esta mañana. Amado Dios y Padre Celestial, una vez más te damos muchas gracias porque tenemos esta oportunidad de poder escuchar tu palabra por medio de la tecnología. Te pedimos, Padre, que tú bendigas en esta hora, Señor, el estudio que veremos. Señor, ayúdanos siempre a ser más semejantes a Cristo Jesús y ante cualquier situación adversa, cualquier dificultad que todos tenemos, Señor, nuestra vista no esté puesta en la circunstancia, en la persona, en lo que está pasando, Señor. Nuestra vida está enfocada en ti, Señor Jesús, que podamos depender en ti en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión, y que en esa situación tú nos des consuelo, amor, sabiduría, y podamos a ti glorificarte por lo que tú haces en nosotros, Señor. Pedimos una vez más bendición por el estudio, y lo dejamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues, como ya dijimos, el personaje principal es Jesús, ¿ok? No hay nadie más. Así que vamos a ver, hermanos, el primer punto, que es del versículo 14 al versículo 22, que he titulado el primer punto, mis hermanos, Jesús es la culminación de la historia. Hay una historia desde el Génesis, ¿verdad?, hasta que acaba el mundo. Bueno, Jesús es la culminación de esa historia, y desde el Génesis, ¿verdad?, encontramos a la persona de Jesús, ¿ok? Entonces, por favor, lee conmigo en esta mañana, versículo 14 al versículo 16, por favor, ¿ok? 14 al 16, que dice lo siguiente: y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron,
o sea, estando Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, ¿ok? Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: ok, hermanos, aquí hay algo muy importante porque dice que el día de reposo, ¿verdad? Lo que es el sábado. Y yo sé que muchos o algunos de algunas sectas ocupan ese pasaje porque generalmente siempre vemos a Pablo y a Bernabé o Pablo y Silas cuando iban a algún lugar llegar a la sinagoga el día sábado y predicar la palabra, ¿verdad? Entonces digo esto porque muchos agarran esos versículos para decir, bueno, es que realmente el día en el cual la iglesia tiene que congregarse es el domingo, es el sábado, no el domingo, porque aquí lo dice, ¿verdad? Bueno, eso no es cierto, porque si tenemos que regirnos, ¿verdad?, a esos versículos, entonces no tendríamos que ir a una iglesia, sino a una sinagoga, que es lo que sea Pablo. Y no es así. ¿Por qué Pablo y Bernabé, o en su momento Pablo y Silas, iban a la sinagoga un día sábado, un sabatón, un día de reposo? Bueno, es sencillo, hermanos, porque el día sábado en la sinagoga estaba reunido la mayoría de los judíos de la ciudad y también de muchos gentiles que eran prosélitos, que eran simpatizantes, que escuchaban la doctrina judía y pues en su momento se adhieren a ella, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor lugar que la sinagoga un día sábado que se reunían para encontrar la gente y poder compartir no de casa por casa, sino a un número mayor? Bueno, pues por esa razón Pablo y Bernabé iban los sábados. No hay que darle mucha vuelta al asunto. No hay que entrar en tanta hermenéutica, homilética y exégesis, ¿verdad? Para ver algo tan sencillo como se reunían el sábado para compartir a la mayor cantidad de gente. ¿Ok? Más adelante, en las epístolas, vemos que el día que la gente se reunía es el domingo, punto. No le des más vuelta de hoja, ¿ok? Muy bien, entonces llegan a la sinagoga y después de la lectura de la ley y los profetas se acostumbran a leer lo que es el Shema, que es Éxodo 34 que dice, Israel, escuchad, tu Dios uno es, ¿verdad? Llamarás a tu Dios con toda tu fuerza, tu corazón y tu alma, ¿ok? O sea, dando el sí que Dios es uno, ¿verdad? No hay otro Dios más que el que tú y yo conocemos, ¿ok? Y bueno, leían, ¿verdad? Leían el Shema, leían lo que son los salmos y se acostumbraba en aquel tiempo que si llegaba algún rabino, algún visitante, bueno, le daban la oportunidad de abrir la escritura y dar la predicación o el sermón, por así decirlo, de ese día. Obviamente, pues Pablo era un rabino, tenía buenas credenciales y es por eso que cuando después de que leen la Torah, la ley, leen el Shema, leen los salmos, le inviten, ¿verdad, hermanos? Si hay alguna palabra, algo que ustedes quieran compartir en esta mañana, bueno, pues hablen, por favor, ministrenos, ¿verdad? Sería como el equivalente ahora de, bueno, un pastor va a una iglesia a visitarla y el pastor principal le da la oportunidad al otro pastor de que comparta la palabra para edificación del cuerpo de Cristo, ¿ok? Así que obviamente, pues, después de recibir esta invitación, pues Pablo podía quedarse con los brazos cruzados. Él dice que se levanta, hace señal para que todos se callen y él comienza a hablar. Y entonces vemos en el siguiente pasaje, ¿verdad?, qué es lo que Pablo dice aquí en esta exhortación, ¿ok? Nos dice el versículo 16 en adelante, dice, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto. Y con brazo levantado lo sacó de allí. Y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años, ¿ok? Yo creo que, mira, es el Señor el que nos lleva, mis hermanos, para compartir la palabra. Y también
Dios nos hace usar nuestra inteligencia, ¿verdad? Nuestro discernimiento para poder compartir, para poder eh, introducir el pasaje. ¿Cuál es el primer mensaje o la primera exhortación, la primera palabra de Pablo? Hombre de Israel y vosotros que teméis a Dios. ¿Ok? O sea, pocas palabras, judíos, prosélitos, gentiles, todos aquellos que aquí están reunidos para escuchar a Dios porque le temen, porque tienen respeto, escuchen lo que digo, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Bueno, que si alguien te hace te da esa frase, te da esa sentencia, ¿verdad? Tú que temes a Dios, pues tú vas a parar la oreja. O sea, tu primer instinto es, bueno, si yo temo a Dios, yo quiero escuchar lo que este hombre tiene que decir. Así que con esa frase, el apóstol capta la atención de la gente. Y hermanos, cuando compartimos el Evangelio, no necesariamente a la gente de afuera, puede ser nuestra familia, tenemos que hacer uso de ese tipo de frases para captar la atención y entonces introducir el Evangelio, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace Pablo? Bueno, comienza, ¿verdad?, con la historia del pueblo de Israel. Dios escogió, ¿verdad?, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Ellos crecieron, se multiplicaron y llegaron a Egipto. Y sabemos la historia, ya lo hemos contado, de que pues de Egipto José los mantuvo. Ellos crecieron, se multiplicaron. Llegó un faraón que no conocía a Israel, o mejor dicho, a José. Los oprime, los esclaviza. Llega Moisés y con poder y brazo fuerte de Jehová, del Señor, de Dios, y los saca de allí, ¿verdad? Y por un periodo, dice de que de 40 años, los soportó en el desierto. Bueno, Dios lo soportó de dos formas. Lo soportó porque les dio provisión, les dio lo que necesitaban. 40 años en el desierto con maná, con codornices, con agua, nunca les faltó nada. Pero en un sentido chistoso, aunque no dice así el texto, pero lo estoy haciendo así, un sentido chistoso, cómico, lo soportó porque era un pueblo bien duro, hermanos. Era un pueblo duro de servir, era un pueblo bien cabezón. Y lo soportó por 40 años a ese pueblo. Versículo 19 dice, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia y todo esto duró como 450 años. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles fueron las 7 naciones que Dios destruyó por mano del pueblo de Israel? Versículo 7 de versículo 1, perdón, de capítulo 7 de Deuteronomio nos dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los heteos, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que ti. ¿Ok? Hermanos, eso es muy interesante porque esos pueblos, esas naciones eran gente aguerrida, gente perversa, gente que pasaba a sus hijos por fuego. Era gente de un grado militar muy superior a Israel. Israel era un pueblo nómada. No había hombres de guerra. Era gente, por así decirlo, rural, gente campesina, gente muy tranquila. Pero ellos contaban con algo que las demás naciones no tenían. Ellos contaban con el poder, con la fuerza del Señor, de Jehová. Y es por eso que Dios, o que el pueblo de Israel pudo echar a estas naciones. Porque Israel estaba con el Señor, o mejor dicho, el Señor estaba con Israel, por lo cual ellos pudieron sacar a esas naciones. Hermanos, es lo mismo en nuestro tiempo. Tenemos políticas, tenemos gobiernos, tenemos gente corrupta, perversa, malvada, y muchas veces pareciera que son mayoría. Te digo algo, son mayoría muchas veces, y son superiores a nosotros físicamente hablando, a veces mentalmente hablando, a veces monetariamente hablando, pero tú y yo somos realmente más superiores a ellos porque Cristo Jesús es el que nos da sabiduría y discernimiento y palabra para hablar del Evangelio y de su poder aún a esa gente. Que no te
mi hermana, que no te intimide la gente, aun cuando tenga mucho poder o mucho dinero, porque el Evangelio es para todos. Y el Evangelio puede romper hasta el corazón más duro, la fibra más gruesa de cada persona puede romper el Evangelio y salvar a aquellas personas, ¿ok? Así que en todo momento, en todo lugar, confiemos en Cristo Jesús, ¿ok? Muy bien, dice Pablo que todo esto duró 450 años. Bueno, si sumamos los 400 años de cautiverio en Egipto, más 40 años de vagar en el desierto, y más otros aproximadamente 10 años desde el cruce del río Jordán hasta la división de la tierra en Josué, hermanos, son exactamente 450 años. Es mucho tiempo, es casi medio milenio. Pero a lo largo de este periodo, Dios mostró su poder, su cuidado y su fidelidad hacia Israel. Tú dirás, pero Señor, es mucho tiempo, 450 años. ¿Sabes qué nos dice eso mi hermano y mi hermana? Que Dios no tiene prisa en hacer su obra. Dios tiene sus tiempos. Tal vez lo que tú hagas en este mundo no se vea, pase por alto. Tal vez lo que tú hagas en este mundo, para el Señor, otras generaciones lo disfruten. Pero tú tienes que ser fiel al Señor, fiel con tu familia, fiel en tu casa, fiel en la iglesia. A lo mejor no veas ningún fruto, pero lo va a ver. Porque Dios toma todo a su tiempo, mis hermanos. No corramos la carrera. Moisés quiso correrla, ¿verdad? Y al final estuvo 40 años en el desierto, donde Dios tuvo que trabajar con su ímpetu, con su valentía, con su poder humano, para que él, dejando eso, pudiera tener el poder del Señor y hacer lo que hizo y sacar al pueblo de Israel. Es lo mismo contigo y conmigo. No llevemos prisa. Tampoco nos duramos en nuestros laureles. Estudiemos la palabra. Tengamos comunión con el Señor. Compartamos a tiempo y fuera de tiempo, pero que dejemos siempre en las manos del Redentor el tiempo de cada situación, de cada persona, de cada cosa que acontezca. Amén. Muy bien, así que estuvieron 450 años. Y después de Josué, nos dice Pablo, versículo número 20, y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Ok. Josué fue un hombre que él escribe en el libro de Josué: mi casa y yo serviremos al Señor. Y mientras Josué estuvo vigente, si le quieres llamar así, el pueblo anduvo en obediencia. Josué muere, hermanos, todo mundo comienza a hacer lo que mejor le parece. De hecho, el libro de Jueces es un libro que tanto a la mitad del libro y al final del libro hay una frase que se destaca. En aquel tiempo no había rey. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. No había jueces, el pueblo se descarriaba. Había jueces, el pueblo se tranquilizaba, amaba, seguía, obedecía a Dios. Es lo mismo ahora, hermanos. Hay falta de liderazgo en la iglesia. Hay falta de creyentes maduros y pastores que sean sal y luz. Hay falta de creyentes maduros que sean sal y luz en la tierra. Ahora cada quien hace lo que mejor le parece. El último juez fue Samuel, un gran juez, si somos honestos. Y sin embargo dice que la gente pide un rey. Es que Samuel, tú eres muy viejo. Ese era el pretexto, ¿verdad? Samuel, es que tus hijos no andan en tus caminos. Queremos un rey. Y es muy interesante o lo que le dice Dios, ¿verdad, Samuel? Cuando Samuel dice, pero ¿por qué quieres un rey si te tienen a ti, Señor? Y Dios le dice, Samuel,
tranquilo. Samuel, calmado. A ti como juez no te están desechando. Están desechándome a mí, a Dios. Así que Dios les da a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Y Saúl, hasta aquí sabemos que estuvo 40 años reinando. Y aquí hay un gran contraste, ¿verdad? Porque mientras Saúl fue un rebelde, fue alguien que al principio obedeció, pero después fue completamente rebelde y desobediente a la palabra del Señor, hay otro Saúl aquí, que es Pablo, que fue obediente al Señor, ¿cierto? Dice que después de quitarlo, o sea, realmente Dios lo quitó, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Yo sé que aquí, porque bueno, antes de mencionar, si hubo un buen rey, o el mejor rey de Israel fue el rey David, ¿cierto? Él multiplicó, engrandeció la nación de Israel, su territorio, por lo menos 10 veces más de lo que era antes de su reinado. Sin embargo, él fue un pésimo padre, sin embargo, él fue en su momento cobarde, él fue adúltero, fue asesino, y yo digo esto porque muchos podrían cuestionarse, bueno, pero ¿cómo es que Dios designa a David como un varón conforme a su corazón si hizo varias barbaridades? Sin embargo, mis hermanos, hay que recalcar aquí, ¿ok? Algo muy importante, que un varón conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto, porque nadie lo es, hermanos, somos pecadores, sino que un hombre conforme al corazón de Dios es uno que ve su pecado por lo que es y se arrepiente de él. ¿Te acuerdas cuando Natán confronta a David por la muerte de Urías Eteo? Él no justificó su pecado. Él no dijo, bueno, sí, pero es que ten en cuenta que Betsabé estaba al otro lado, desnuda, pues yo soy hombre. Y no, no, hermano, no es eso. Bueno, sí, pero Urias, no, él no justificó su pecado como muchos hacemos hoy en día. Dijo, yo pequé. Él reconoció su pecado cuando fue confrontado y se arrepintió. Y Dios le perdonó. Y si bien eh, David tuvo que padecer castigo divino por su pecado, hermanos, ese castigo divino tuvo una obra perfeccionadora en su vida. David fue moldeado por el Señor a través de las pruebas de su vida y también del castigo que él recibió por sus pecados. Así que a David se le puede llamar con justicia un hombre conforme al corazón de Dios. Porque a diferencia de Saúl, su mayor deseo vino de encarnar la voluntad de Dios. Y fue de la línea mesiánica o mejor dicho, fue de la línea de David que viene de la línea mesiánica. Viene el Mesías, Cristo Jesús. Porque Jesús es la culminación de la historia. Hermanos, todo empieza con Jesús. ¿Quién creó el universo? Jesús. ¿Quién puso estatutos? Jesús. ¿Quién fue el que dio el protoevangelio cuando Adán y Eva cayeron? Jesús. Vendrá la simiente de la mujer, Cristo Jesús. Encontramos en José, en Josué, en David, tipos de Jesús. Ellos no son el personaje principal, es Jesús, hermanos. Ellos apuntan a Jesús, al Mesías. ¿Ok? Y dicho eso, mis hermanos, pasamos al segundo punto de esta mañana. Así como Jesús es la culminación de la historia, también Jesús es el cumplimiento de la profecía. Versículos 23 al 37, pero vamos a estar leyendo solamente ahorita del 23 al 25, ¿ok? Que dice así. De la descendencia de este, o sea, de David, después de muchos años, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador Jesús. Después de que Juan predicó, este es Juan Bautista, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, esto es muy interesante porque en su momento, en su tiempo, vendría el Mesías.
vendría de la línea de David. Y pasaron 1000 años después de David para que llegara a Cristo Jesús. Una vez más, Jesús no tiene prisa. Dios no está corriendo. Ay, si no me apuro, ¿verdad? Todo se va a ir al garete. Hermanos, Dios tiene su tiempo para todo. Eres tú el que tiene que tener prisa para componer tu vida, para hablar con el Señor. Señor, transfórmame, restáurame, ayúdame. Y el Señor lo va a hacer en su debido momento, ¿ok? Llega Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino se está acercando. Y dice que la gente llegaba y se arrepentía y se bautizaban, ¿ok? Nota aquí, hermanos, el bautismo de Juan no es el bautismo cristiano, ¿ok? En aquel tiempo, el símbolo, la señal de bautizarse en agua era una demostración pública de que yo estaba arrepentido de mis pecados, ¿ok? De hecho, Juan dice, mira, yo no soy el Cristo. Yo estoy proclamando de alguien que viene, que es Cristo, ¿ok? En este caso Jesús. De hecho, cuando vemos Isaías capítulo 40, versículo 3, ¿qué es lo que dice ese pasaje, hermano? Vamos por favor aquí. Dice así, una voz clama, preparad en el desierto camino del Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Hermanos, ahí ¿de quién está hablando? De Jehová, de Dios. Juan, ¿a quién le estaba haciendo, verdad? ¿A quién estaba preparando el camino Juan el Bautista? A Cristo Jesús. ¿Cuál es la conclusión lógica, obvia, al comparar este pasaje de Marcos con este pasaje de Isaías? Porque Jesús es Dios, hermanos. Si Isaías dice que alguien va a preparar el camino para Jehová o para el Señor, y luego Marcos 1.3, Juan Bautista está clamando esa profecía, ¿cuál es la conclusión lógica para aquellos que no creen que Jesús es Dios? Pues aquí está, que Jesús es Dios, punto. Una vez más, no le des más vuelta de hoja, ahí está, ¿ok? Seguimos leyendo, versículo 26 hasta el versículo número 31, ¿ok? Dice así, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre nosotros teméis a Dios. A nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron esas escrituras, condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Una vez más, Pablo utiliza esa frase, ¿verdad? De hijos del linaje de Abraham, o sea, judíos, y los que de entre vosotros teméis a Dios. En ese punto ya Pablo tenía bien cautiva la atención de la gente. Ya habló del Antiguo Testamento, el cual apunta a Cristo, y dice, mira, a ustedes que están aquí, les he enviado estas palabras de salvación. Recuerda que hace unos años, vino un tal Jesús, que ustedes rechazaron, que ustedes condenaron, que ustedes mataron. ¿Sabes qué? A ese que rechazaron, a ese que condenaron, a ese que crucificaron, era el Mesías. Era el Mesías, el Cristo. Y la gente de Jerusalén lo rechazó. Pero ¿saben qué? Esa era parte del plan de Dios. Gente malvada que crucificó al Mesías, pero estaba todo en la voluntad de Dios. Dice que los gobernantes no hallaron forma de condenarle. Pues claro que no. Pues es Jesús, el Hijo de Dios, es perfecto, no había forma de condenarle. Tuvieron que ocupar astucia para hacerlo. De hecho, tuvieron que pedirle, que rogarle, que casi presionar, puchar a Pilato para que lo matara. Porque igual Pilato, que no era creyente, que era un pagano, hasta él reconoció que este hombre es inocente.
pero por envidia lo están mandando a matar. Así que lo que pasó en la vida de Jesús fue una desgracia, humanamente hablando, pero todo estaba escrito para que en su muerte en la cruz Él pagara el rescate por nuestros pecados, Él nos reconciliara con Dios, Él nos redimiera de nuestros pecados. Así que, ¿qué es lo que aquí dice Pablo? Ya está compartiendo el Evangelio. Cristo vino, vivió una vida perfecta, compartió el Evangelio, hizo milagros, la gente le rechazó, lo crucificó y lo puso en un sepulcro. Hermanos, la gente que murió crucificado era gente de lo peor. Bandidos, criminales, violadores, perversos. Cuando la gente la bajaban de la cruz, lo que hacían es que lo llevaban a un lugar que ardía constantemente, Gehenna. Llevaban a la gente, la echaban y ese consumía, se quemaba. O a un hoyo común. Pero no ocurrió con Jesús. Lo llevaron a un sepulcro nuevo, como cumplimiento de la profecía, ¿cierto? Y después de 3 días, Dios le levantó de los muertos, confirmando que Jesús era lo que desea ser, Cristo, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Y por espacio de 120 días, Jesús se apareció a la gente, discípulos, creyentes, a todos ellos para comprobar que Él realmente había resucitado. ¿Okay? Versículos 32 y 33. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hermanos, cuando vamos a compartir la palabra, a escuchar el Evangelio, no podemos dar el Evangelio, que son las buenas noticias, sin antes dar las malas noticias. ¿Qué fue lo que hizo Pablo aquí? Primero dio las malas noticias. Vino Jesús y lo mataron, lo crucificaron. Él es el dador de la vida y lo mataron. Pero Él resucitó de entre los muertos porque Él es Dios. Así que ante semejante acusación que diga la gente, bueno, pues soy culpable, yo lo maté. La gente toma conciencia de sus actos. Entonces ahí ya podemos meter las buenas noticias. Nosotros anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también es escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Los judíos, los fariseos no creían en Jesús porque, bueno, Él es un hombre que no sabemos quién es. Pero ¿qué dice el Salmo 2? Yo te he engendrado hoy. O sea, ya estaba ahí, hermanos, escrito. Pero el judío, aún el fariseo, no veía esa escritura como... No lo podía entender, simplemente. Y por eso acabaron matando a Jesús. Y en esa muerte ellos cumplieron la profecía, ¿ok? 34. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, hermanos, Jesús estuvo en el sepulcro 3 días. Y después de 3 días, ¿qué es lo que pasa? Bueno, un cuerpo entra en descomposición, se corrompe, se pudre. Bueno, David en uno de los salmos dijo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y esa frase, ese versículo fue cumplido en Jesús al Dios resucitarlo de entre los muertos. ¿Okay? Hermanos, vean cómo la escritura se cumple. La escritura no se contradice, se compara con otra escritura y podemos ver que es fiel, es verdadera y es veraz. ¿Okay? Versículo 36 nos dice, versículo 33 nos dice, me perdí aquí, okay. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió
y fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿Por qué Pablo hace esta diferencia, esta distinción? Bueno, porque la gente podría decir, bueno, es que sí, ese versículo que David citó en los Salmos se refiere a él, pero no es posible, porque David muere y David no resucitó. David estaba en el sepulcro, después del tercer día su cuerpo se pudrió. Entonces, si no se puede aplicar a David, ¿a quién se aplica? Bueno, se aplica a Jesús. Esto es lo que conocemos como un salmo mesiánico. Habla de un tiempo en el cual se aplicará el Mesías en el futuro, ¿ok? Así que, hermanos, todas esas promesas, e innumerables otras, porque hay muchas en el Antiguo Testamento, requerían la resurrección de Jesús para su cumplimiento. Y ahí está. Hermanos, un Mesías muerto no cumple nada. Si Jesús hubiera muerto y no hubiera resucitado, él hubiera sido un charlatán. Porque ¿cómo podía haber dicho que pagaba los pecados, que era Dios, si al final quedaba muerto? Pero no, hermanos. Jesús resucitó. Y por tanto, esas promesas son también pruebas poderosas del Antiguo Testamento de que Jesús es el Mesías, ¿ok? Así que Jesús, hermanos, cumplió en la cruz cerca de unas 200 profecías. Y en toda su vida él cumplió como 300, manifestando que Jesús es el todo en todo y Jesús es el cumplimiento de la profecía, ¿ok? Muy bien, vamos a acabar, hermanos, ya en esta mañana. Versículo 38, punto número 3, ya punto final, que nos dice así: Jesús es el único, no es uno de, es el único que puede justificar pecadores, ¿ok? No hay nadie más, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesús. Tampoco Jesús necesita que venga alguien a hablar con él para que, oye, perdónalo, rescátalo. No, hermanos, no hay intermediarios, no hay más mediadores. Es Jesús el único de su especie, el único de su rango que puede justificar pecados, ¿ok? Versículo 38 nos dice: por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, o sea, de Jesús, os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Ok. Pablo habla del Evangelio, habla de Jesús en todo el Antiguo Testamento. Así que aterriza a Cristo, Cristo vive, muere, es sepultado y resucita, ¿ok? Y por esa función, por su mesianismo, es que Él es el único que puede perdonar pecados. Hermanos, los judíos se jactaban de que eran buenos, de que cumplían la ley de Dios. Pero la ley no justifica. Porque con una mentira que digas, con un mandamiento que rompas, ya eres acreedor, ya eres, deudor de toda la ley. De hecho, la ley es como un espejo. Si yo me levanto en la mañana, hermanos, o tú te levantas en la mañana, todo somnoliento, tal vez con lagañas, con un poquito de baba, ¿verdad? Todos los pelos todos feos porque dormiste muy loco en la noche. Vas al espejo y dices, ah, caray, ¿qué pasó aquí, verdad? Todo desvelado, todo greñudo, todo sucio de la cara. Bueno, la ley es como ese espejo, te muestra tu suciedad. La ley te muestra tu pecado. Pero hermano, sería muy tonto intentar limpiarse con el espejo, ¿verdad? No puedes. El espejo solamente muestra tu suciedad, pero no te limpia. Es lo mismo con la ley. La ley muestra el pecado nuestro, pero no nos puede limpiar. No tiene el poder para hacerlo. Tampoco podemos cumplir la ley. Es por eso que tenía que venir en su momento un Salvador, que es Cristo Jesús, para morir la muerte que tú y yo merecíamos, y entonces poder ser justificados delante de Dios por la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Hermanos, Pablo es muy claro, y no solamente Pablo, la Biblia es muy clara. Por medio de Jesús,
todo aquel que cree en Jesús es justificado. Tiene salvación. Dios le da un nuevo corazón, una vida nueva. Pero ¿qué pasa con aquellos? Aquí hay una advertencia grande, que escuchan vez tras vez el Evangelio y no se arrepienten. Versículo 40 y 41 para acabar. Dice así: tened pues cuidado, advertencia, warning, así en rojo, de que no venga sobre ustedes aquello de que se habla en los profetas. Mirad, burladores, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creerías, aunque alguno os la describiera. Hermanos, Pablo aquí está citando el capítulo 1, versículo 5 del libro de Habacuc. Si despreciamos vez tras vez el Evangelio, endureceremos nuestro corazón. Y Dios no hará que su Espíritu Santo obre en nosotros. Hace mucho tiempo, un familiar se convirtió al Evangelio. Su esposo, su cónyuge, no se convirtió. Y por muchos, ya son décadas, esta persona, este familiar, le ha compartido a su cónyuge el Evangelio. Al principio su cónyuge no lo aceptaba. Al principio su cónyuge le da igual. Pero conforme ha pasado el tiempo, cada vez su cónyuge de este familiar es más grosero, más violento con esta persona, con este familiar, más blasfemo inclusive, porque esta persona vez tras vez rechaza el Evangelio, hasta que llegó un punto en el cual Dios retiró su Espíritu Santo para darle convicción de pecado. Hermanos, es triste esto. Esa es la parte amarga, la parte complicada, la parte ácida de compartir el Evangelio. Pero la parte dulce es aquella donde la gente escucha el Evangelio, entiende su pecado y su maldad y se arrepiente. Pero hermanos, esto solamente es posible cuando tú diriges toda tu atención, tu foco de Evangelio, tu foco de compartir la palabra es Cristo, no es nadie más. No es ningún ser humano que está en la Biblia, es Cristo Jesús. Porque todo ser humano que está en la Biblia pecó y tiene toda la tendencia de pecar siempre. Nadie puede justificar. Y nadie es principal más que Cristo Jesús. Así que mi hermano, esta mañana te invito por favor a que cierres tus ojos, a que inclines tu rostro. Vamos a orar esta mañana para terminar este espacio y meditemos, hermanos, en la importancia de poder rendir nuestra vida a aquel que es la culminación de la historia, es la culminación de la profecía, pero sobre todo, hermanos, es aquel que nos da vida eterna a través de su nombre. Ora conmigo, mi hermano, esta mañana. Señor Jesús, Padre eterno, te damos muchas gracias por una oportunidad más que nos das de escuchar tu palabra por medio de la tecnología. Señor, te pedimos que no endurezcamos nuestro corazón. Si hay aquí personas que han vez tras vez, una tras otra, escuchado el Evangelio y no se han arrepentido, Señor, te pedimos que tú seas derramando arrepentimiento y fe a sus vidas, convicción de pecado, Señor, y que ellos puedan entregar su vida entera a ti, Señor. Y Padre, para los que ya lo hemos hecho, que podamos, Padre, vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, y que tú sigas haciendo crecer tu imagen y tu semejanza de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos que bendigas este día domingo y todos los días que vienen, Señor, en la semana, y que en todo podamos a ti darte la gloria y la honra, porque te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Pues bien, mis hermanos, estamos despedidos esta mañana. Yo espero que haya sido de bendición este estudio, como fue para mí. Y si Dios permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.